En el centro de Alicante, Gabinete Psicológico AEDA. AEDA patrocina En Terapia. Buenas noches, hoy vamos a hablarles de un trastorno del control de los impulsos caracterizado porque las personas que lo padecen tienen la necesidad de hurtar, de robar objetos. Pero en su caso no hay interés real por el objeto que roban, sino por satisfacer una tensión personal. Se llama cleptomanía y de todo ello hablaremos hoy en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Joaquín Cantó, psicólogo y profesor del USP Hospital Sant Jaume. Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Joaquín, perdón. Hola, buenas tardes, Jorge. Bueno, quería preguntarte un poco, en primer lugar, ¿qué es la cleptomanía? Como bien creo que has definido al principio de la introducción del programa, efectivamente es un trastorno catalogado dentro del DSM como un trastorno de control de los impulsos. Fundamentalmente es una forma de manifestar la ansiedad y tiene unas características que se definen en este manual como que el robo es un robo de objetos que no es práctico, no es necesario, no es útil para el delincuente. La persona no tiene interés en ese objeto. Efectivamente. Otra de las cosas es el alto grado de inestabilidad, de inquietud que se muestra previo al acto de delinquir y posteriormente una satisfacción enorme por no haber sido pillado en el acto. Con lo cual los circuitos de recompensa inmediatamente lo estimulan. ¿Y qué ocurre con las personas? Porque es frecuente esto de los problemas para controlar los impulsos, aunque no a todo el mundo le lleve a desarrollar una cleptomanía, sí que parece ser que el ser humano tiene un problema con esto, ¿no? Frecuentemente, por lo menos. Sí, es interesante, muy interesante plantearlo así. El ser humano tiene muchos problemas y entre todos ellos, pues quizás uno que destaca, como tú bien dices, es el control de los impulsos que uno tiene para conseguir lo que se supone que él desea. Efectivamente, el control de los impulsos se manifiesta en mucho tipo de trastorno psicológico. Pueden ser del tipo de la alimentación como la anorexia, la bulimia, puede ser del control de las adicciones como la ludopatía, como cualquier otra adicción a estímulos tóxicos, con lo cual está muy relacionado con lo que son los circuitos de placer de recompensa del cerebro. Quizá incluso para muchos telespectadores que nos estén viendo, simplemente el control de impulsos a la hora de enfadarse de una forma, con unas formas que luego no les guste, ¿no? Cuando lo piensan fríamente digan no quería llegar a decir estas cosas. Sí. Eso igual es frecuente. Es muy frecuente, pero afortunadamente mientras que no llegue a ser a un nivel patológico, pues bueno, todos tenemos equivocaciones con nuestras familias, nuestras parejas, nuestros amigos, que se pueden llevar. El problema es cuando superamos este nivel, ¿no? Y entonces ya sí que podemos ofender, hacer daño, entrar en dimensiones como en este caso la cleptomanía, que puede ya ser un elemento ya casi que tiene que intervenir la ley. ¿Y conocemos algo de qué ocurre dentro de nuestro sistema nervioso, dentro del cuerpo de la persona para que llegue a tener este problema de control de impulsos? Pues yo te diría que las últimas investigaciones que se están realizando en el ámbito de la psicología, de la medicina, afortunadamente estamos poniendo ya a estos nombres, les estamos poniendo un proceso fisiológico. Y ese proceso fisiológico nos ayuda mucho a entender por qué ocurren a veces estos déficits o estos trastornos. Con esto, por ejemplo, podemos hablar de que muchas veces estos impulsos son generados por moléculas, por simples moléculas, por neurotransmisores, que son producidos de manera con un excedente cuando no los necesitamos. Se generan más moléculas de este tipo. Efectivamente. Por ejemplo, ponemos el caso de una neurosis, que precisamente en este tipo de trastornos, la neurosis, los sujetos puntúan muy alto. Entre una normalidad y una neurosis, como bien dictaminaba esa dimensión Eysenck, pues estos señores puntúan muy alto. ¿Por qué puntúan muy alto? Pues porque su sistema nervioso autónomo funciona
como con mayor hiperactividad. Entonces, este sistema autónomo, el sistema simpático, pues va a generar, le va a decir al hígado, oye, empieza a construir azúcar. El sistema simpático, que es una parte de nuestro sistema nervioso, ¿no? Para que todos nos entendamos. Gracias, efectivamente, es una parte del sistema nervioso autónomo que es el que se encarga de la actividad, digamos, del estrés, de proporcionarnos las herramientas para estar activos, salir corriendo, huir, etcétera, ¿no? Algo que nos podía ser muy útiles en otro momento histórico, cuando éramos atacados por un león, quizá. Por efectivamente. Entonces, claro, ahí estamos generando una serie de elementos de epinefrina, de un sistema determinado de molecular, de bioquímico, que le está diciendo al cuerpo, genera todo esto porque hay que salir corriendo. Pero después resulta que en realidad no tenemos que salir corriendo. Hemos generado un excedente que ahora tenemos que sacar de alguna forma. Claro, la diferencia entre unas personas y otras que tienen mejor o peor control de estímulos es que estos niveles de hiperactividad de este sistema lo tienen mejor regulado. O sea, que tienen herramientas para afrontar esa sobreproducción de moléculas. Muy bien. Pues muchas gracias, Joaquín. Vamos a hacer una pequeña parada para ver un reportaje en el que se define a grandes rasgos qué es la cleptomanía. ¿Qué es la cleptomanía? ¿Es una adicción? ¿Un impulso irrefrenable? ¿Un acto delictivo que debe ser castigado? La cleptomanía es, en primer lugar, un problema en el control de los impulsos, es decir, que la persona se ve debilitada en el control que puede ejercer sobre sí mismo. Cuando nace el impulso de robar, siente una gran ansiedad, y la única forma de liberar esa ansiedad es llevando a cabo la conducta concreta. Robar cualquier objeto. No importa de qué se trate, porque a diferencia de lo que ocurre con los ladrones, los cleptómanos no tienen especial interés por el objeto en sí, sino por el hecho de llevar a cabo esa conducta, por dejar de sentir esa ansiedad. Una vez cometido el hurto, el cleptómano siente bienestar, gratificación o liberación. El robo no se comete para expresar cólera o por venganza, porque en ese caso sería otro trastorno. Los objetos son robados a pesar de que tengan poco valor para el individuo, que tendría medios para adquirirlos y que con frecuencia se desprende de ellos y no los usa. A veces incluso los acumula o los devuelve inesperadamente. Las personas con este trastorno no planifican los robos ni toman medidas adecuadas para evitar las posibilidades de arresto. Además, son conscientes de que se trata de un acto equivocado y sin sentido. Con frecuencia temen ser arrestados y se sienten deprimidos o culpables. El trastorno suele crear problemas legales, familiares, profesionales y personales. Parece que 2/3 de la población cleptómana en centros de privación de libertad o de tratamiento son mujeres. No se sabe prácticamente nada acerca de las causas de este trastorno. Únicamente se ha encontrado asociación entre la cleptomanía y otros trastornos como son las compras compulsivas, depresión, trastornos de ansiedad o bulimia nerviosa. Todo lo más se cree que la persona que presenta cleptomanía en algún momento de su desarrollo infantil o adolescente aprendió o encontró una manera para descargar esa tensión por medio del robo. Dado que cada vez que robas se siente mejor, el acto de robar queda reforzado por el beneficio de una disminución del malestar, convirtiéndose en una especie de adicción. Se trata además de una alteración rara que se presenta en menos del 5% de los ladrones en tiendas identificados. Su prevalencia en la población general se desconoce. Pues yo creo que con estas imágenes nos queda mucho más claro qué es la cleptomanía. Seguimos hablando con Joaquín Cantó. Joaquín, hemos hablado de las causas a nivel biológico, las causas a nivel psicológico, pero ¿pueden ocurrir causas físicas que disparen también un trastorno de cleptomanía? Efectivamente, dices bien, porque dentro de las cosas que hay que, digamos, eliminar previo a un diagnóstico psicológico de cleptomanía, hay que descartar cualquier somatización o una enfermedad somática. Por ejemplo, algunas demencias tipo Alzheimer pueden provocar algunos estados que te llevan a este tipo de trastorno. Cuando hablamos de enfermedad somática, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a una hidrocefalia normotensiva. Nos referimos a una abstinencia del diazepam, a una consecuencia de una enfermedad senil como podría llegar a ser el Alzheimer,
¿Podríamos decir entonces que es algo psicológico, que comenzó siendo psicológico, que se concreta a nivel físico? No, no exactamente. No exactamente. Puede ser que desde un punto de vista psicológico lleguemos a él, desde un problema de ansiedad, desde un problema de falta de control de los estímulos, etcétera, etcétera, lleguemos a este trastorno de cleptomanía. Pero también puede haber una enfermedad física, fisiológica, que intervenga dentro de nuestra psique y que trastorne las conductas. Y entonces nos haga llevar a O sea, que una sería al revés. compensación. En lugar de un problema psicológico que desarrolla un problema físico, es al revés. Un problema físico desarrolla uno psicológico. Efectivamente. Ajá. ¿Y cuál sería el tratamiento para una persona que padece este trastorno? El tratamiento, desde el punto de vista de la psicología, es un tratamiento cognitivo-conductual, por supuesto, donde vamos a trabajar lo que son las ideas, las apreciaciones erróneas que puedan tener sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre lo que le rodea, pero también se va a trabajar sobre el control de estos impulsos a nivel conductual. Es decir, vamos a trabajar, por ejemplo, una sensibilización sistemática, una desensibilización sistemática. Ir poco a poco acostumbrándome a evitar el... Efectivamente. Y también se han descrito muy buenos, grandes éxitos con fármacos como los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que están dando muy buenos resultados. Es una de esas sustancias de las que hablabas al principio, que es la que provoca ese nivel de tensión o de alerta o de escape. Efectivamente, generan mucha dopamina. El cerebro, cuando tiene dopamina, se encuentra muy cómodo, se encuentra muy bien. Cuando tiene los niveles de dopamina equilibrados, pues está en su mejor momento. Cuando estos niveles de dopamina disminuyen drásticamente, pues pueden ocasionar problemas de depresión o cualquier otro problema del estado de ánimo. Y por el contrario, cuando estos niveles de moleculares se sobredimensionan, se hiperactivan por una sustancia tóxica exógena, como puede ser la cocaína, pues lo que vamos a generar es mucha demanda, mucha producción que nos va a sobrar, y esto va a llegar a los circuitos de recompensa del cerebro y va a ser, bueno, una especie de habituación, nos va a llevar a... Entonces las drogas también disparan esta producción. Puede disparar, sí, por supuesto. Las drogas disparan la producción de moléculas, de neurotransmisores, que son muy interesantes. Por eso nos hacen fácil, por ejemplo, la nicotina. Cualquier droga que pueda ser estimulante, inmediatamente lo que va a hacer es captarnos. Entonces, hoy en día se ha descubierto que trabajando con estos antidepresivos, pues funciona muy bien. Y claro, la huella anéxica tiene que generarse. Y la huella anéxica se genera, la ayuda el tratamiento farmacológico, pero la genera el esfuerzo mental, las redes neuronales que uno va fabricando constantemente y que las va haciendo una huella importante que sustituya a la huella patológica. Pues muchas gracias, Joaquín, por traernos toda esta información. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y nosotros vamos a seguir hablando del tratamiento de la cleptomanía con este otro reportaje. Tratamiento. Dado lo poco que conocemos a día de hoy respecto de sus causas, el tratamiento tampoco resulta fácil, pero normalmente requiere identificar el origen de dicha patología en ese paciente específico. ¿Qué ha provocado su aparición? Es sumamente importante realizar un análisis detallado hasta encontrar el significado simbólico que tiene ese tipo de objetos sustraídos para el paciente. Probablemente ahí encontremos una de las claves del tratamiento. Podría ser, y efectivamente es frecuente, que la persona tenga dificultades para manejar la angustia, muchas veces provocada por falta de afecto y atención en la infancia, y ello derivó en un comportamiento compulsivo de hurto. Otras técnicas empleadas durante el tratamiento son realizar un registro detallado de los episodios vividos, con el fin de hacerse consciente de la magnitud, cualidad y cantidad de robos o sensaciones desagradables. Destruir todos los objetos robados como acto simbólico. Compartir la experiencia vivida con personas de confianza para ir superando la culpa, puesto que la culpa no permite cambiar. Buscar sensaciones positivas mediante otras actividades que ayuden a mejorar la autoestima, aliviar la ansiedad y desarrollar hábitos saludables. Además, es importante no perder de vista que, como toda enfermedad, genera sufrimiento,
tanto en quien la padece como en quienes le rodean. En ese sentido, lo primero que se debe hacer es asumir que se tiene un problema y enfrentarlo en conjunto, sin marginar y culpar exclusivamente a quien padece la enfermedad. El apoyo de las personas cercanas es un factor importante que mejora el pronóstico. La búsqueda de un profesional adecuado es otro elemento fundamental. El tratamiento psiquiátrico y la psicoterapia, analítica o conductual, son excelentes opciones para el tratamiento de la cleptomanía, pero la motivación del paciente, especialmente en el caso de la psicoterapia, es básica para su éxito. También son muy eficaces los medicamentos que ayudan a la persona a calmar la ansiedad como complemento de la terapia. Y hasta aquí el enfoque psicológico de la cleptomanía. Ahora queríamos enfocarlo desde otro punto que nos parece esencial en este tema, que es desde el punto de vista legal. Para ello tenemos con nosotros a Rocío Hidalgo, letrada de Alicante. Buenas noches, Rocío. Buenas noches. Rocío, si llega un caso de estas características a vuestro despacho, ¿qué es lo primero que hacéis? Pues lo primero que hacemos es intentar acreditar dicha patología, ya que nosotros, como letrados, yo no tengo la capacidad legal de acreditar un tema psicológico o psiquiátrico. Entonces, lo primero sería, pues, mediante un informe pericial bien solicitado al juzgado, que lo emita el informe forense, o bien un informe pericial privado, un psicólogo privado, pues acreditar que efectivamente existe esa patología para poder solicitar un eximente o un... Claro, porque imagino que siempre es difícil, ¿no?, cuando llega una persona, da una versión y me imagino que hay que fundar esa versión de alguna forma. El problema es que pues cuentan muchas versiones y claro, yo tampoco tengo la capacidad para saber si lo que cuenta es cierto o no. Pues puedo deducir si es cierto o no, pero bueno, siempre, como nuestra intención es defenderlo lo mejor posible, pues intentamos recabar pues un informe que pueda acreditar que existe esa patología. El problema es que judicialmente es muy complicado, porque si es fácil materialmente es que comprobar materialmente el volumen de casos penales es altísimo, hay mucho volumen y el problema es que hay muy pocos forenses, entonces la mayoría de los casos te deniegan el emitir un informe forense. Entonces ahí vamos al tema económico, no todas las personas pueden permitirse ir a un psicólogo que te emita un informe pericial y que luego vayan a ratificarlo al O sea que juicio. el tema económico aquí sería importante, la posibilidad que tenga el acusado de solicitar este informe, ¿no? Casi siempre en todas las pruebas de cargo es muy diferente que tú tengas posibilidad económica de poder recoger un facultativo privado, exigir otras pruebas privadas que una persona que no tenga ningún recurso, que única y exclusivamente se puede basar en si el juzgado te acepta una serie de pruebas o no. Y después estos informes tienen peso en el juicio, Sí, claro. A pesar de que sea un informe solicitado por la parte... No tiene la misma validez un informe del forense que está escrito al juzgado, que es una persona imparcial, que un informe privado que es requerido por una de las partes. Un informe es una prueba de parte, no tiene nunca la misma validez porque tú puedes influenciar en que un informe ponga una cosa a otra para que vaya a tu favor, entonces no tiene la misma validez, pero bueno, siempre sin informe lo que está claro es que sería imposible acreditar una patología, sería completamente imposible. Y una pregunta que quizás se hagan muchos de nuestros telespectadores, ¿es posible fingir esto? ¿Puede ser que una persona alegue tener este tipo de trastorno para evitar una pena mayor? Que es una pregunta que yo no te puedo responder, yo no tengo unos conocimientos, es un tema psicológico, entonces, hombre, yo después de tratar con muchos clientes, pues más o menos puedes tener una cierta constancia de si, bueno, si lo que te cuenta es real, no es real, la forma de hacer los actos, la reincidencia que tienen, las circunstancias económicas, puedes saber si realmente tiene una patología, pero en la mayoría de los casos yo no soy psicóloga, yo creo que para eso recabo un informe psicológico que puede ser positivo o negativo, a favor o en contra, hay veces que es en contra. ¿Y la ley tiene algo previsto para estos casos? ¿Existen cláusulas específicas donde se contemplen? Sí, específicamente no hay nada previsto para las patologías, sí que establecen una serie de supuestos que sirven de la responsabilidad penal, que se basan en la imputabilidad. La imputabilidad es las facultades psíquicas mínimas que tiene que tener el autor de un delito para que pueda ser declarado culpable. O sea, que tiene que tener una mínima conciencia. Una mínima se basan en dos elementos. La doctrina dice que son dos elementos. Es el elemento volitivo, que es la voluntad de querer tener un acto, y el elemento intelectual, que es el conocimiento de que está realizando un acto ilícito. Es decir, para poder ser imputado por algo tienes que tener los dos elementos, el intelectual y el volitivo. Puede ocurrir que una persona sea consciente de que está cometiendo un delito y no querer hacerlo. Ese es el caso que pasa con la cleptomanía. Por ejemplo, en la mayoría de sentencias que hay de este tipo, casi nunca existe un eximente
O sea, no los eximen de responsabilidad penal, porque el elemento intelectual siempre está. Ellos son conscientes de que están cometiendo un acto ilícito, lo que pasa es que no pueden evitarlo. Entonces, en este caso, lo que hace es un atenuante de la pena. Es decir, si es un atenuante muy cualificado, lo bajan en 1 o 2 grados, eso es un atenuante normal, depende del grado que tengan, pues lo bajan siempre, lo ponen en la mitad inferior. Pero es muy complicado un eximente penal en este tipo de delitos. Porque realmente es que suele darse en casos, por ejemplo, en casos de drogodependientes. Eso es lo que te quería preguntar. Claro, que sí que tienen esta tendencia, pero esta tendencia va ligada a la drogodependencia que tienen. Entonces, ellos sí que no son conscientes de sus actos, no tienen ninguno de los dos elementos. Entonces, sí que... Ni conciencia ni intención. Claro, por eso no tienen ninguno de los dos elementos. Entonces, ahí sí que es normal que exista un eximente legal. Supongo que aquí también es difícil demostrar esto, que siempre puede haber espacio a la interpretación, ¿no?, del juez o de... Claro, el juez siempre interpreta como ellos quieren. Hay veces, no porque tú presentes un informe que acredite una patología, el juez tiene por qué poner un eximente o un atenuante. El juez tiene en cuenta todas las circunstancias y puede considerar que no hay ningún atenuante, que la persona lo ha hecho consciente y que puede estar falseando. Hay gente que sabe mentir muy bien. Claro, claro. Entonces... Pues muchas gracias, Rocío. Vamos a hacer una breve pausa y en un momento seguimos hablando. Vale.